Buenas noches, gracias otra vez siempre por la invitación. La idea es que vamos a presentar este caso y si podemos hacerlo participativo, ya sea a través de Webex o acá presencial, todas las opiniones son interesantes. Realmente es un caso que hemos podido ver en el tiempo. No solamente es un corte, sino es un corte longitudinal del paciente, porque si podemos haber hecho una resonancia en el momento del diagnóstico y luego en el seguimiento y después algo que pasó posteriormente. Bien. Este es un niño de 12 años de edad, de sexo masculino, que había consultado en otro centro por un cuadro de vías aéreas superiores que desarrolla pocos días después un poco de fiebre. El paciente, cuando consulta, refiere un dolor precordial y tos. En otro centro es tratado con beta 2 más claritromicina y a pesar del tratamiento no mejora clínicamente, con lo cual vuelve a consultar y ahí es donde lo conocemos nosotros. El hospital nos refiere que lo que más le molestaba era la tos, el dolor precordial, que no sabíamos si estaba relacionado al intenso acceso de tos, y cuadros de hemoptisis, que ahí ya nos llama un poco más la atención. Esta es la placa de tórax del momento de la consulta. Ya llamaba mucho la atención el aumento de la silueta cardíaca y los infiltrados algodonosos en ambos campos pulmonares. El laboratorio de ingreso, 11.900 blancos, con esa fórmula, 65, 24 y 10. La hemoglobina estaba en 9,9, estaba anémico en ese momento, con 29% de hematocrito. El RIN, 1,18, luego lo prolonga un poco más, 1,54 en los laboratorios durante la internación. Esta internación fue durante el mes de noviembre del año pasado. Este es el estado ácido base, 745, 33, 30, 22 y -1. El sodio de ingreso, 129 miliequivalentes litro, 3,7 de potasio. La glucemia 105, la creatinina 0,42 miligramos por decilitro, la PCR de 1,8 y en ese momento ya tenía un aumento de 354 y 110 de GPT y de GOT inicialmente. Es por ello que con este cuadro clínico, tos, expectoración, hemoptisis, laboratorio con leucocitosis, se le pide unos hemocultivos por 2, esputo por 3, bacteriológico, micológico y para descartar tuberculosis. Inicialmente al paciente se le interpreta desde la guardia como un cuadro de neumonía bilateral con hipoxemia y hemoptisis. Sin embargo, en el seguimiento le hacen un electrocardiograma que ya presentaba algunas alteraciones, no muy francas realmente. Acá podrán ver algunas alteraciones que vemos en la repolarización en B1, B2, que a la edad de 12 años también pueden presentarse, no tienen una característica típica. La progresión de la onda R en la cara anterior se encontraba conservada y no vemos alteraciones ni prolongación de los intervalos ni los segmentos. No sé si alguien quiere comentar algo más del electro, si le llama algo la atención. Bien, hasta ahora el diagnóstico inicial se mantenía como una neumopatía. Mucha silueta cardíaca en la placa, ¿no? Sí, así es. Es por ello que estamos hablando de cuestión de horas, ¿no es cierto? Se había hecho la placa de tórax, se pide todo este laboratorio pensando por el cuadro clínico del paciente y durante las horas de la guardia le piden un ecocardiograma. Este ecocardiograma lo hace la cardióloga infantil y donde menciona, a ver si podemos ver acá, las características de descripción habituales en los cuadros de los cardiólogos pediatras. Sin embargo, lo que más llamaba la atención es el ventrículo izquierdo con disfunción sistólica severa, septum interventricular íntegro, engrosado con 11 milímetros y los diámetros de 43 y 33. Bien, el TAPSE del ventrículo derecho impresionaba con disfunción leve y un TAPSE de 20 milímetros. ¿Sí? Derrame pericárdico de grado leve, como estamos viendo acá. ¿Sí? El resto no se observaban valvulopatías significativas. O sea, hasta ahora el paciente que refería tos, disnea, expectoración y hemoptisis con una placa de tórax que infiltraba algodonoso, que ya impresiona más de falla cardíaca, por lo que estamos observando, el electrocardiograma que no orientaba a mucha más información que la taquicardia sinusal propia de un chico que tiene un contexto también de fiebre y un ecocardiograma que ahora informa un deterioro severo de la función ventricular, correlacionándolo con lo que estábamos viendo en la placa de tórax, el aumento de la silueta cardíaca. Esta es la resonancia. Esto se hace 3 días después del ingreso.
Acá creo que a la altura del curso ya lo puede describir un alumno del curso, ¿no? ¿O no, Luciano? No sé si algún alumno lo quiere describir. Bien. ¿Volvió para atrás? Ahí te dejo, Pachi. ¿Le das el micrófono, Luciano? ¿En el eco inicial? En el eco, Acá. aunque me gusta la resonancia. Nada, que me llamó la atención, lo único que me llamó la atención del eco es que hablaba del engrosamiento del septum, solamente. O sea, es raro. Es un chico, jovencito no, un niño, 12 años. 12 años, y lo único que describía como engrosado era el septum. O sea, y cuando hablaba de los trastornos, en realidad no leí exactamente si tenía trastornos regionales de la motilidad, ¿no? No decía nada. No. Decía solamente que tenía un deterioro severo, o sea, no especificaba los trastornos regionales. Digo porque ahora sí voy a la resonancia. Bien. Nada, y en la resonancia sí tiene trastornos regionales. Pero bueno, no quiero sacarle a los del curso, a los alumnos, si la quieren describir. Yo le pasaría así el micrófono. Eso. Perdón, quedó con el sistema esto de activación directa. A ver. Bueno, en el dos cámara impresiona que tiene en la cara anterior, a nivel basal, puede ser medio y basal, o medio, sí, medio. En el eje corto, todo lo que es sí, y en el eje corto el septum se ve apical, medio y basal. El trastorno de la motilidad que yo te decía que se correlaciona con lo que decía el ecocardiograma, que hablaba de un engrosamiento del septum anterior, del septum, no aclaraba si era anterior o qué, pero bueno, eso es lo que se ve en el 3 cámaras de la resonancia, y a la vez se ve el trastorno segmentario de la motilidad en el mismo territorio que está engrosado, y a la vez se ve como que la señal parece diferente intramiocárdica que en el resto del miocardio. Sí. No, lo que digo es que tampoco, digamos, esto fue 3 días después. Yo creo que en el momento estaba peor el chico, porque tampoco da para 20 y pico % de efecto de eyección, lo que estamos viendo, digamos. Posiblemente cuando esté todo, o sea, cuando hicieron el eco estaba todo mucho peor, y entonces era más difícil ver. No. No, uno si no aclara, uno asume que es global, ¿no? Deterioro severo de la fracción de eyección, hipoquinesia difusa. Bien. Entonces estamos viendo que hay un deterioro de la función ventricular. Ahora vamos a ver lo que habían dado los volúmenes y vemos que hay trastornos segmentarios puntuales dentro del miocardio. No solamente los podemos ver en la porción media del septum anterior, sino también a este nivel, todo lo que es segmento. Esto es Sí. así. De hecho, aquí a este nivel, y que lo vamos a ver ahora, y como decía bien Pachi, el aumento del espesor es a nivel del septum interventricular. No, lo que iba a decir que después hay que ver qué es lo que mostrás, porque por ahí me quemo, pero llama la atención también la intensidad de señal del septum es bien distinta intramiocárdico, digamos. Eso no quiere decir mucho, pero eso muchas veces eso se correlaciona después con una zona de realce tardío franca ahí, porque o de edema, no sé, veremos. Pero, digamos, no tiene una imagen homogénea. Bien. Para los alumnos del curso, ¿este es un estudio ya con contraste o sin contraste? Sin contraste. ¿Les parece que tenía mucha arritmia o poca arritmia? Parece no tener arritmia porque la calidad de la imagen es buena. No vemos que esté artefactuada la imagen. Cuando tiene mucha arritmia, esta sistolia ventricular, más en el contexto de un cuadro inflamatorio, puede tenerlo. No impresionaba. Podemos ver que el chico de 12 años tenía muy buena tolerancia al estudio, aceptaba el decúbito, Lord inglés cómo se comportaba para el estudio, aguantó las apneas, excelente. Estos son los volúmenes, acá los copié rápido para que lo vieran.
116 mililitros, corregido por superficie corporal 101. ¿Sí? Esto de acá corríjanlo, en verdad estaba dilatado, era hasta 96 para superficie corporal, el niño estaba dilatado, el ventrículo. ¿Sí? Quedó el de base, quedó el de referencia. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver en el otro. Y la fracción de eyección, 42%. ¿Sí? Porque no me acostumbro a este control. Esto para mostrar un poco lo de deformación miocárdica. Le llama algo la atención. Recuerdan que las secuencias de tagging miocárdico son bandas de saturación que siguen el miocardio. Entonces, ven acá, lo normal es que si no hay movimiento, no hay pérdida de la perpendicularidad de las líneas. Van a ver entonces que hay a este nivel del septum interventricular una menor deformación. Ya también a partir de la cara lateral tampoco hay grande deformación. Vean que el miocardio está afectado en general. Esto normalmente se deforma y mucho. ¿Sí? O sea, ya estamos hablando que hay un deterioro de la función sistodiastólica del ventrículo izquierdo. Estas son las secuencias de T2 con supresión grasa. Es más notorio acá en la imagen, pero se observaba una franca hiperintensidad de señal a nivel del septum interventricular, compatible con edema miocárdico a predominio del septum interventricular. O sea, hasta ahora tenemos deterioro de la función ventricular con 42% de fracción de eyección, tenemos trastornos segmentarios del ventrículo izquierdo. ¿Ustedes les hubiera parecido 42% de fracción de eyección visualmente o le parecía que la fracción de eyección era mayor? ¿Les parecía de 42% o parecía una fracción de eyección mayor cuando veían el cine? ¿Hubieran informado 42 con el cine visual? Probablemente hubiéramos informado un poco más. Y lo que siempre hablamos, que con Diego Pérez de Arenaza, es que el ojo, en este caso, cuando hacemos ecocardiografía, el ojo supera al número. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un deterioro de la función ventricular, es muy confiable el ojo en ecocardiografía. Pero en resonancia es al revés. En resonancia es más importante el número que lo que uno ve visualmente. Por eso el gol estándar de fracción de eyección, la resonancia magnética cardíaca. Bien, realce tardío. Acá ya el chico se estaba agotando. Vemos que hay realce especialmente a nivel del septum interventricular, intramiocárdico. ¿Recuerdan que en el cine 4 cámaras veíamos trastornos segmentarios a este nivel? Bueno, donde hay también realce intramiocárdico. Miren a este nivel, el edema que habíamos visto, que probablemente justificaba lo que estábamos observando luego por la secuencia de realce tardío. O sea, hasta ahora este chico que había consultado por un cuadro de hemoptisis, disnea, con expectoración, vemos que el ecocardiograma se correlaciona, el deterioro de la función ventricular mejora un poco con la resonancia y que los aumentos de los espesores del septum interventricular probablemente se debían ¿a qué? A edema miocárdico. Y por eso lo estamos observando. Bien. El diagnóstico final entonces. Miocarditis, ¿sí? Miocarditis. Bueno. ¿Alguien diría otro diagnóstico? A ver. No. Es para eso. No, digo, el patrón de realce tardío no es el patrón en todos los segmentos de una miocarditis viral clásica que vemos. ¿Por qué? Básicamente porque en realidad, a ver, si empezamos por vamos a 4 cámaras, la cara lateral sí parece subepicárdico. En principio lo único que vemos ahí es la cara lateral. Ahora, el septum no es un patrón subepicárdico ni un patrón, perdón, ahí no sería tan subepicárdico, ¿no? Hablo de, no es un patrón intramiocárdico, parece un patrón subendocárdico. O sea, ahora lo vas a ver mejor. Bueno, Pero tanto edema, tan parcheado el gadolinio, la fibrosis, uno piensa como primer diagnóstico que no fue una sarcoidosis, no sé, por la edad, la verdad que 12 años, no sé si es la presentación más clásica, me parece que no, pero digo, por el patrón de fibrosis, uno está obligado por lo menos a pensarlo, me parece, lo de sarcoidosis, ¿no?
Otra cosa es algún tipo de vasculitis también. La alergia de sedimentación en el contexto este era de 70. La alergia de sedimentación De 70. al ingreso era de 70. ¿Sí? Bien. En el seguimiento, el chico bajo IECA y balance negativo evoluciona muy favorablemente, completamente asintomático, clínicamente estable y egresa. Se le hace en el seguimiento para ver, porque se había observado todas estas áreas de realce tardío, un Holter que realmente bastante benigno. A ver si pueden ver. Ritmo sinusal que altera con ritmo auricular, frecuencia cardiopmédico 103, mínima 71 y máxima 137. Posterior a esto comienza, una vez que ya se había titulado los IECA, comienza con beta bloqueantes. 8 extrasístoles ventriculares polimorfas aisladas. Aquí lo podemos ver. 8 extrasístoles nada más. Recuerdan el miocardio que tiene, recuerdan el realce que tiene y a pesar de todo eso, solamente 8 extrasístoles ventriculares. Este era el Holter. Acá estamos viendo una de las extrasístoles ventriculares. Y le hacen un ecocardiograma control. Y en el ecocardiograma control, muchas veces cuando estamos hablando de, por lo que mencionabas recién, Pachi y Santiago, el tema del realce tardío. El tema del realce tardío intramiocárdico es el realce tardío típico que nosotros estamos acostumbrados a observar. Pero ¿qué pasa cuando el miocardio está incendiado? Ahí puede ser transmural y ¿qué pasa? Hay que seguirlo en el tiempo. Porque puede ser que uno esté viendo algo transmural o subendocárdico porque hay tanto edema que retiene gadolinio y finalmente uno puede confundir el diagnóstico. Entonces, por más de que uno vea transmural, tiene que pensar en otras alternativas. En este caso siempre pensamos que era una miocarditis inicialmente. El contexto clínico, un chico completamente asintomático, que está en el primario, que tenía una vida completamente normal. La hemoptisis en el contexto de la falla, ¿no? Puede ser una cosa conjunta, una neumonitis con miocarditis, que también están descriptos, ¿no? Las neumonitis pueden dar infiltrados algodonosos bilaterales, ¿no es cierto? Bien. Bueno, este es el ecocardiograma control. Vean acá la descripción. Ventrículo izquierdo con disfunción sistólica moderada, predominio del septo interventricular con disquinesia apical. Acá habla de trastornos segmentarios apicales. Esto 4 meses después. Miocarditis aguda. No, sí lo dije. No. Miocarditis aguda. Para mí era una miocarditis. ¿Sí? Después, si aparece otro diagnóstico. Claro. Bien. Entonces, como decíamos, el chico evoluciona favorablemente. Holter, 8 extrasístoles ventriculares, clínicamente asintomático. Este es el ecocardiograma, ¿sí? Una insuficiencia mitral leve, un TAPSE de 29. Sí. Para mí es un error de tipeo de cuando lo describió el cardiólogo pediatra. En verdad, porque a mí me había... Sí. Bien, esta es la resonancia. 4 meses después. ¿Está mejor o peor? Está peor. Está peor. Sin embargo, la fracción de eyección de 42 está en 46. ¿Sí? No cambia mucho, pero sin la segmentariedad. Creo que es grosero el cambio segmentario, o sea, cómo ha empeorado, ¿no es cierto? Miren la deformación que es nula prácticamente de lo que estamos viendo acá a nivel del septum interventricular. La pared lateral pareciera haber mejorado un chiquitín. ¿Sí? No tuve tiempo de hacerle todo lo de strain para hoy. El derecho sí. ¿Cómo? Claro. Totalmente, así es. El electro igual. El trastorno segmentario a nivel medio anterior se persistía, aunque un poco mejor, pero persiste. Esto se contrae un poquito mejor, si ustedes lo recuerdan, cómo era este sector de aquí. El septum interventricular se ve
que está alterado. Sin embargo, los espesores están disminuidos, como dice el compañero. La fracción de eyección dijimos 46, ¿sí? Este es parte del realce. El realce que habíamos visto a este nivel persiste. El realce, miren cómo quedó el realce del septum interventricular. Y por eso también era la idea de traerlo. Uno siempre se imagina que las miocarditis van a terminar con ese típico realce intramiocárdico. Pero llama la atención el realce que tiene acá, que quedó como una fibrosis completa del septum interventricular. Lo que digo, si yo te muestro ese septum y es un señor de 65 años que infartó, no te digo nada. Digo, claro. O sea, ¿eso que se ve ahí en el perimúsculo papilar es el músculo papilar fibrosado? ¿O es un...? No, es algo de tecnia. Es el de tecnia. ¿Esto de acá? Sí, no, es de técnico. Podría ser. ¿Y qué pasó? Bien. Esto es... No, en las películas todo termina bien. Bien, ven el realce que tenía en el primer estudio y este es el realce en el estudio actual. Este es el pequeño área de realce que veíamos ahí, como quedó acá, para mostrar el anterior y el posterior. ¿En la segunda? ¿En la segunda? Perdón, y otra cosa, hay que ver, informar realce del BD tiene sus limitaciones, pero fíjate cómo ahí tenés una definición excelente del aparato ventricular derecho y que en la otra lo ves sucio, medio blanquito. Digamos, viéndolo retrospectivamente uno se animaría a decir que tenía gado en el BD que después le lavó, que va a favor del edema, ¿no? Uh-huh. Bien. Esto, preparando ya la presentación para traerlo acá, se vuelve a internar porque refiere sangrado dental, con sangrado, y está ahora internado, con lo cual no tengo más información que la que les puedo decir ahora, está ahora internado, y tiene un coagulograma que está alterado, está con ese 1.50 de RIN, y tiene un KPTT de 55, paranormal hasta 35, 38 en nuestro laboratorio, y el hepatograma en este momento que estaba en el ingreso en noviembre de 300, 100, ahora está en 800, 500. ¿Sí? Están aumentadas y la fosfatasa alcalina también está aumentada con bilirrubina total. La eritro se mantiene en 70. Así es. Este es el laboratorio de ahora. Vemos que la función renal está bien. Por ahora. 976, 736 de GOT y GPT y esta fosfatasa alcalina. ¿Sí? La gamma glutamil también está aumentada, 121. Esta es la ecografía abdominal, que no informa mucha más información que decir que el hígado tiene estructura heterogénea y con áreas de ecogenicidad aumentada, compatible con hepatopatía difusa. Las vesículas, los riñones, tiene una esplenomegalia homogénea de 150 milímetros. Y, bueno, aorta y no se observa líquido libre en cavidad. ¿Sí? Bueno, el niño ahora está en estudio. Clínicamente, desde el punto de vista cardiovascular, está estable, no tiene signos de falla cardíaca, frecuencia cardíaca conservada, el electrocardiograma no ha cambiado, pero la resonancia es la que habíamos hecho una semana antes de que se internara ahora. O sea, esta es una resonancia de hace una semana y media atrás. ¿Sí? Las PCR, los marcadores, la PCR estaba en... A ver, la tenía acá, le había sacado foto. Estaba aumentado, pero no me acuerdo el valor. Pero estaba aumentado desde el momento de la PCR de cuando se internó en noviembre. Nunca bajó. ¿Sí? Desde ese periodo de tiempo, de noviembre, que seguía la cardióloga infantil, hasta ahora, el chico venía a los controles completamente asintomático. Lo que aparece ahora, este sangrado dental por el cual aparece el trastorno de la coagulopatía. ¿Sí? Me preguntó Miguel, ¿qué informé yo de la segunda resonancia? ¿Cómo?
Las enzimas hepáticas, de cuando estuvo internado, 300. Y ahora, 976. Fue aumentando. Ahí vemos un valor de... No, se hizo en los laboratorios, te estoy diciendo que fue una internación en 3 meses, ¿sí? Las enzimas, no tengo un laboratorio intermedio entre uno y el otro, ¿sí? No hizo un laboratorio, estaba por hacerse todo porque se hacían los controles y se iba a hacer laboratorios de seguimiento, pero no teníamos, entonces tenemos de la última internación y ahora de esta internación. ¿Se internó? Sí. Cuando en guardia ve el sangrado digestivo, la cardióloga le pide, que es la que lo sigue, le pide el laboratorio y se ve esto alterado. ¿Cómo? Todo eso hasta ahora es negativo. Hasta ahora es negativo. Todavía no. Pero está recién internado. Le estoy hablando, esto tiene 48 horas. ¿Sí? Así que... No, la pregunta es... No, podemos ser unicistas y lo que le está pasando desde el punto de vista hepático está relacionado a lo que le pasó a nivel... Y uno pensaría que con 12 años de edad es muy difícil tener dos cosas diferentes en tan corto periodo de tiempo. Lo vamos a presentar se iba a presentar en Ateneo General del Hospital el viernes, pero hubo un problema y se postergó para esta semana. Por eso no tengo la opinión general de los cardiólogos clínicos y pediatras. Parece un compromiso sistémico. O sea, habría que pensarlo de esa manera. O sea, tenía todos cuadros de marcadores inflamatorios al principio. O sea, la verdad es que me parece que sí hay que ser unicista en este caso. Y el remodelado del corazón es bueno, obviamente, porque la cantidad de fibrosis que tenía, edema, es lo que esperamos, es lo que sabemos que va a dar con el gadolinio que tenía, etcétera. Y de hecho, no tiene arritmia ventricular, no tiene TB, nada, porque tiene suerte hasta ahora, pero en algún momento por ahí pobre lo va a tener, es lo más probable. Pero a mí me parece que sí, me parece que todo el resto de los marcadores deberían marcar, o sea, hay que estudiarle todo lo que sean marcadores para vasculitis, todos los reactantes de fase aguda están todos aumentados. O sea, estaban al principio y ahora tiene hepatopatía peor, así que no tendríamos por qué pensar que es algo que está mejorando. Lo que no vi en esta fue el tema de si había edema o no en el miocardio. No había edema. Lo que viste que alguna vez en imágenes son más sucias y en esta no se observa edema miocárdico, en la segunda. Claro, no. Bueno, lo del corazón parece que... Es más, es concordante con el hecho de que los espesores habían disminuido, ¿no? Sí. Bien. ¿Y la opinión de los clínicos, digamos, con respecto a la función hepática? ¿Habrás tenido algún cruce o antes del Ateneo, no? Yo no lo sigo. Sí, número uno lo sigue la cardióloga pediatra. Está hace 2 días internado, con lo cual se está pensando el paciente. Lo están viendo ahora inicialmente como una hepatopatía en estudio, pero todavía no lo están correlacionando al anterior. Con lo anterior. ¿Sí? O sea, lo tienen como dato, ¿no es cierto? Pero todavía no han encontrado una asociación que permita justificarlo. O sea, algo unicista que nos diga, a partir de pensamos este diagnóstico, todavía no tenemos ese diagnóstico final. Entre la primera y la segunda reso, ¿cuánto pasó? 3 meses. 3 meses. ¿El pulmón? Sí. Sí. Y yo no vi en esta segunda, hiciste para ver edema, ya no había, obviamente, ¿no? No había edema. Todo negativo. No había edema. Es la evolución. Esta resonancia la pidieron por control. El chico estaba completamente asintomático porque había sugerido, por la edema que le había visto en el estudio primero, que me gustaría controlarlo con una nueva 3 resonancia. meses. Y le pidieron esa segunda resonancia, que ahí es donde me sorprende el grado de fibrosis que había persistido, especialmente su endocárdica, también como que había algo más. Había parches intramiocárdicos, como se observó en la cara lateral, pero había quedado un septum bastante alterado. ¿Querés pasarle el micrófono? No, otra cosa que si pensamos en vasculitis, en Charles-Strauss, qué sé yo, cualquier vasculitis o algo que pueda tener ese compromiso de gadolinio y que haga estas cosas inflamatorias, etcétera, nada, en realidad habría que estudiarle con Doppler por lo menos el resto de la vasculatura, ¿no? O sea, si a mí me preguntas ¿no? Si, o sea, yo soy cardiólogo y voy a la Ateneo de clínica, digo, bueno, ¿cuál es mi opinión? Me parece que hay que estudiar, me parece que lo más probable es que tenga un compromiso sistémico, me parece que desde el punto de vista cardiovascular hay que estudiar la vasculatura periférica, me parece que se merece una angiotomo de aorta para ver si tiene engrosamiento de la pared, si tiene realce, aumento del grosor y si tiene incluso realce
tardío de la pared con contraste, o sea, captación del contraste en la pared, para ver si tiene ese componente inflamatorio también en los vasos, lo mismo que los Doppler, ¿no? Del resto del cuerpo. Me parece que eso es lo que podemos aportar desde el punto de vista cardiovascular. Obvio que los clínicos van a guiar esto, pero... Bien. Bueno, muy someramente, la idea era tratar de repasar, se ve mejor en la pantalla de la computadora, de repasar un poquito los conceptos, ¿no? De las causas que podemos encontrar para el diagnóstico de una miocarditis o una miocardiopatía inflamatoria, ¿sí? Entre ellas, entonces, lo más habitual que estamos acostumbrados a ver nosotros, que sean las virósicas, adenovirus, enterovirus. Sin embargo, los eritrovirus son los más frecuentes ahora, junto con el herpes virus. Y la evolución de estos pacientes es completamente diferente de acuerdo a la etiología de base. Si es por virus, bacterias, hongos, y las autoinmunes, que son también importantes, ¿sí? Como está descrito, posinfecciosa por vacunación antigripal, lupus, como decía Santiago, la sarcoidosis, Sjögren, Church-Strauss, granulomatosis de Wegener, arteritis de Takayasu, trastornos intestinales inflamatorios o miocarditis de células gigantes, ¿sí? Bueno, el resto no aplica a este joven porque son por toxinas, no teníamos antecedentes de quimioterapia, ni catecolamina, ni citocinas, cocaína, alcohol, ni fármacos, ni alergias o que hubiera estado recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico, ni patógenos físicos, ¿sí? Entonces, lo importante era tratar de ver, la pregunta nos planteábamos si este paciente es candidato o no en algún momento a hacerle una biopsia endomiocárdica, que es lo que uno se podría plantear o no, y cuál sería el rédito diagnóstico de estos pacientes. Hay algunos lugares donde estos, por la edad, ya se van randomizando hacia hacer la biopsia por el cambio de estrategia, ¿sí? Hasta ahora no lo tenemos pensado, pero es una posibilidad en algún momento, de acuerdo a la evolución. Para tratar de ver si el paciente está con una miocarditis activa, una miocardiopatía viral crónica o inflamatoria, o queda con una miocarditis crónica pero con lesión menor, o va a evolucionar finalmente a una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Un dosaje de troponina. Bien. Creo que es lo más sensible como para ver si tiene algo de actividad el proceso cardíaco o no. Yo creo que si tiene troponina positiva me inclinaría a biopsiarlo, porque está quemando etapas, claramente. Como marcador de lesión miocárdica activa, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Y hay diferentes esquemas que nos sugieren finalmente, de acuerdo al resultado de la biopsia endomiocárdica, el diagnóstico para el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Bien, espero en el próximo Ateneo poder tener o transmitirle un poco más de información. Es que en realidad todo venía muy bien hasta la internación esta, porque yo le iba a presentar, hasta cuando yo le pido a Macarena decir que le quería presentar un caso, tenía la resonancia previa y posterior de un paciente que había evolucionado clínicamente asintomático, pero con una resonancia mucho más patológica que la inicial. Ese era el paciente. Ahora se agregó este compromiso hepático que no sabíamos y que probablemente estén relacionados. Bueno, esto fue esta semana, así que... Bueno. Muy bueno. Informé la resonancia 1, un episodio de miocarditis aguda, y esto, un paciente con evolución, con mayor grado de fibrosis, pero secuelado de una miocarditis aguda previa. O sea, como la evolución de una miocarditis aguda previa. ¿Alguien le había pasado ver estas evoluciones con miocarditis que evolucionen con empeoramiento del grado de fibrosis? O sea, que la resonancia control esté peor que la resonancia previa. Sí, pero un paciente que hizo como múltiples hacer una miocarditis crónica. Entonces, Seguía haciendo miocarditis. dolor y cada vez que le haces una reso era peor. Claro. Pero no hacía Lo sintomático. que llama la atención que por ahí se describe es que cuando el espesor está más engrosado, tanto edema, tanta reacción inflamatoria, es como que en general se limita bastante la evolución y el pronóstico en general. Las miocarditis de tipo fulminante con espesores aumentados, mucho edema, es bueno si sobrevive en la fase aguda. Y generalmente tienden a evolucionar con menor grado de fibrosis, con una respuesta muy buena, porque justamente la respuesta inflamatoria en el momento es muy, muy aguda, muy, muy fuerte, digamos, por así decirlo.
en general es raro de que este paciente se comportó un poco así. Espesores aumentados, mucho edema. Es raro que haya evolucionado con tanta fibrosis, pero otra que no sea una miocarditis viral y tenga otra terapia. Algo más. Yo los casos de miocarditis que vi cuando afectaba el septum, digamos, no mejoraban. Digamos, la función ventricular permanecía con Porque en general, respecto viste que los virus a los son que afectan muy el isotrópicos hacia la pared inferolateral, lateral, ¿viste? ¿no es cierto? Cuando vemos el septum es como que acá llamaba la atención tanto compromiso septal, ¿no? Porque miocarditis abarcas muchas cosas, no abarcas solo la viral, la típica de todo, digamos, de la miocarditis ahí, inferolateral, subepicárdico o intramiocárdico, sino que abarcas sarcoidosis, abarcas todas las otras que pusiste al poner miocarditis. Está Yo perfecto. tenía un profesor, Porque las que son más atípicas generalmente justamente no son esas. tenía un profesor en primer año, Claro, por eso digo que está perfecto lo que hizo porque no abarcó, no es que te fuiste a la infer, sino pusiste miocarditis. un profesor en mi primer año de la residencia en Córdoba, cuando hacía clínica médica, que era un profesor universitario de 60 años de edad y que sabía de memoria todos los diagnósticos etiológicos. Entonces, uno le presentaba, ¿por qué vino el paciente? Disnea. Bien, entonces empezaba disnea, causas tóxicas, metabólicas, y empezaba a enumerar. Y dentro de las metabólicas empezaba a enumerar. La escribía, nos hacía escribir a nosotros, por supuesto, en el pizarrón, y decía, ¿cómo está la urea? ¿Cómo está la creatinina? El hepatograma iba tachando, llegaba siempre al diagnóstico que él desconocía. Yo creo que en estos casos lo que uno tiene que hacer es agarrar la tabla y empezar a través de las diferentes características de cada una de las patologías ir tachando, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico, porque si no nos quedamos solamente con lo que conocemos, ¿sí? Entonces yo creo que acá en este chico hay que, como decía Pachi, empezar a investigar más la vasculatura, para ir tachando diagnósticos, porque si no nos vamos a quedar en los dos clásicos y nada más. ¿Sí? Esteban, tengo dos preguntitas. ¿Les parece realmente que está mucho peor el segundo que el primero o solamente estamos viendo la misma cantidad de fibrosis? Todo lo que fue edema fue a fibrosis y la contracción alterada es producto de la fibrosis actual. Porque no sé si es tanto más fibrosis. A ver, que lo si nos anterior. basamos en números la fracción de eyección mejoró un poco. Con IECA, con betabloqueantes, mejoró un poco. 42 a 46. Pero el grado de fibrosis, podríamos haber pensado que el edema estaba exagerando la fibrosis, pero acá el edema no solamente exageró la fibrosis, sino predijo que iba a quedar con una fibrosis mucho mayor que la que estábamos viendo inicialmente. Quedó como más consolidada, no sé si ven la diferencia, ¿no? Quedó mucho más consolidada la todo con fibrosis. fibrosis. Y el patrón atípico para una miocarditis. Sí. Y una preguntita, ¿quedó con tratamiento por la miocarditis? ¿Le dieron algún tratamiento por la miocarditis? ¿Algún antiinflamatorio crónico? Cosas para poder explicarlo, la hepatopatía de hoy o para No, tratar él de... cuando ella egresa de la primera internación, antes de hacerse la resonancia de control a los 3 meses, estaba con IECA y posteriormente agregó betabloqueantes.